¿Qué tal, mis queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en tu sección de tecnología. Si has notado que tu celular se ha vuelto lento, cabe la posibilidad de que tengas algún virus en tu móvil. ¿Hace cuánto que no escaneas tu celular? Así que en esta ocasión te voy a recomendar, en mi opinión, uno de los mejores antivirus que existen para que de una vez por todas salgas de la duda si tu celular está lento por causa de algunos virus. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la Play Store. Y aquí en el buscador le vamos a poner Doctor abreviado web, como de página web. Lo vamos a escribir tal y como te lo estoy indicando aquí en pantalla. Doctor web. Y aquí nos aparece ya el antivirus. Lo que vamos a hacer es instalarlo. Lo instalamos y esperamos algunos segundos, ya que no tarda mucho. Esto es bastante rápido. Ahí nos indica que ya se instaló. Vamos a proceder a abrirlo. Le vamos a dar aceptar al acuerdo de licencia. Le vamos a dar en permitir. Y ya tenemos listo nuestro antivirus. En el primer renglón nos invita a obtener la versión completa, que esta es una versión de paga. En la siguiente es para el escáner. Luego siguen las estadísticas y la cuarentena. En esta ocasión acabamos de instalar este antivirus, que es la versión Lite Doctor Web, que es completamente gratis. Como les dije anteriormente, también existe la versión completa de pago, la cual la puedes adquirir dando clic en la primera opción. Bueno, pues entonces vamos a escanear nuestro móvil para saber si tenemos virus. Le damos en el segundo renglón donde dice escáner. Posteriormente nos indica que hay escaneo rápido, escaneo completo o escaneo selectivo. En el escaneo selectivo tú decides qué es o qué partes de tu móvil es el que quieres que el antivirus analice. En este caso yo le voy a dar a la versión completa, escaneo completo, aunque lógicamente tarda más. Pero es muy importante que tú sepas si contiene virus tu móvil. Entonces yo le voy a dar escaneo completo. Y ahí el programa empieza a escanear. Como te darás cuenta, ya está en movimiento. Aquí en pantalla nos indica la hora de ejecución a las 10:37 y recuerda que esto durará dependiendo toda la información que tenga tu celular instalada. Así que vamos a pausar el video y voy a regresar en cuanto haya llegado al 100% para saber en qué estado se encuentra nuestro móvil. Y bien, amigos, ya estamos llegando al final de este escaneo. Ya vamos en el 99%. Nos indica que faltan algunos segundos únicamente para que llegue a el final. Ahí terminó. La hora de ejecución fue a las 10:37 y tuvo una duración de 38 minutos. No encontró ninguna amenaza. Escaneó 317.827 objetos escaneados. Como pusimos la versión completa, el escaneo completo, esto quiere decir que revisa todo el sistema operativo Android, así como todas las carpetas y todo lo que tengas guardado, ya sean fotos, videos, documentos, audios, en fin, todo. Por eso es completo. Aquí no me marcó ningún virus, ya que yo una vez al mes hago este escaneo para verificar que no tenga amenazas. Bueno, quiero decirles que en este caso no tuvo virus ni amenazas, pero en caso de que a ti te aparezca aquí en el 0 algún virus, te saldrá de color rojo. Y entonces, ya que sepas qué virus es el que tienes o qué virus son los que tienes, de este lado derecho por aquí te saldrá el bote de basura, que es la papelera, si quieres eliminarlo, o te saldrán 3 puntitos los cuales puedes abrirlos y ahí te sale otra ventana en donde te explica si quieres eliminarlo o quieres mandarlo a cuarentena. Es muy importante que sepas qué virus es el que está en tu móvil, ya que hay virus que los puedes borrar
y hay otros que si está infectado el sistema operativo tendrás que enviarlo a la cuarentena para que no afecte el funcionamiento de tu celular. Así que tienes que estar muy abusado en esa parte si lo vas a eliminar o lo vas a mandar a la cuarentena. Otra de las recomendaciones que yo te puedo hacer es que si eliminas los virus, este antivirus lo puedes desinstalar. Es decir, haces tu escaneo, borras los virus que tengas y después desinstalas el antivirus, ya que si lo dejas instalado en tu celular te estará consumiendo memoria RAM y también batería. Eso ya depende del gusto de cada persona. Yo así lo hago, yo lo desinstalo y cuando quiero volver a escanear lo vuelvo a instalar. Si tú lo quieres dejar instalado, no hay ningún problema. Espero que este video tutorial sea de mucha ayuda y de mucha utilidad para ti. Si es así, regálame un like. Si es la primera vez que entras al canal, te invito a que te suscribas y actives la campana para recibir las notificaciones por parte de YouTube de todos los videos que estamos subiendo frecuentemente y estamos hablando de tecnología. Yo soy tu amigo Pablo González y nos vemos en la próxima. Gracias.